A continuación, invitamos al escenario al ingeniero David Jaramillo con su ponencia La nueva generación del concreto, un enfoque estratégico, en la que se plantea la necesidad de repensar los nuevos desafíos de la construcción a partir de los retos de la sostenibilidad, productos de alto valor, la industrialización de la operación, el servicio al cliente y la calidad. David Jaramillo es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en mercadeo y alta gerencia con formación académica en áreas de finanzas y administración de ventas. Ha dedicado 13 años de su vida profesional a la industria del cemento y del concreto. Actualmente se desempeña como gerente de calidad y planeación logística del negocio industrial de Argos. Recibimos al ingeniero David Jaramillo con un fuerte aplauso. Gracias. Voy a robarme 2 minutos antes de iniciar mi conferencia para compartir una noticia del día de hoy, que seguramente esta noche en los medios saldrá y mañana en la mañana, y muy afín y a propósito con el evento que estamos tratando. Hoy recibimos una extraordinaria noticia para la compañía, para Cementos Argos y a la vez para Grupo Argos. Hemos sido notificados de haber quedado incluidos y seleccionados dentro de una de las 333 empresas que en el mundo hacen parte del índice de sostenibilidad Dow Jones. En ese índice de esas 333 empresas hay 14 de América Latina, 6 colombianas y 4 cementeras a nivel global. El índice de sostenibilidad Dow Jones es un indicador tal vez el más importante a nivel global de seguimiento a la gestión de sostenibilidad. Es un trabajo que venimos realizando desde hace aproximadamente 3 años en la organización y hoy fuimos notificados pues, con la calificación extraordinaria. Quería compartir con ustedes de primera mano esa noticia. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muy bien. Muy a propósito pues, para nuestro tema del día de hoy. Hoy quiero compartir un poco una visión más con una óptica de industria, tratando de, no pretendo hacer un cierre ni más faltaba de todos los temas técnicos que se han visto hoy de altísimo nivel, pero un poco compartir la visión que desde la construcción y obviamente desde la industria del concreto vemos nosotros de un poco lo que ha sido la evolución y los retos que enfrentamos como industria y obviamente como categoría en el sector. Ese es un poco pues el contexto de la conferencia. Sin ánimo de ofender ni más faltaba, al contrario, con el mayor de los respetos, un poco lo que hace unos años teníamos de nuestra industria de la construcción era una industria que tenía alto nivel de informalidad. Una industria donde, digamos que lo llamábamos industria, pero muchos se creaban como ingenieros de agenda debajo del brazo que iban avanzando con sus proyectos, pero no tenían formación empresarial, éramos más formados desde la ingeniería. Pero eso era muy típico pues, de nuestras empresas constructoras de hace muchos años. Dependíamos enormemente de los ciclos y esta era una industria que teníamos en nuestra mente que cada 4 años vivía ciclos de baja y ciclos de subida. Pero esa estacionalidad generaba pues, de alguna manera retrasos y rezagos y poca capacidad de inversión en la industria, pues obviamente por periodos de estacionalidad tan cortos. A la vez, eso generaba pues, una mano de obra poco calificada. Hoy un señor estaba desempleado y buscaba trabajo en la construcción, subiendo ladrillos o pegando enchapes o cosas de ese estilo. Pero a la vez eso implicaba bajos niveles de inversión tecnológica y estaba articulada por un proceso altamente subcontratado, es decir, cada actividad del constructor era subcontratada. Los procesos, por lo tanto, tenían altos niveles de debilidad y las empresas, muchas locales, obviamente en medio de una economía cerrada y que no permitían, digamos, mayor referenciación global. Y obviamente teníamos unos niveles muy bajos de inversión en infraestructura.
Pero hoy, digamos que la industria de la construcción, y especialmente en Colombia, vive unas circunstancias, por fortuna, bastante distintas. Evidentemente, hoy la industria de la construcción es altamente relevante dentro de la economía nacional. Ayer nada más estábamos viendo cifras con Camacol, y lo que veíamos de los índices donde la construcción de manera directa, más todos los demás empresas que están encadenadas al sector, representaban el segundo ítem tal vez más importante en el PIB del país. Es decir, hoy la industria de la construcción es altamente relevante y por lo tanto es un dinamizador del empleo. Por eso tanta preocupación del gobierno cuando pretende sus metas de disminución de empleo en buscar alternativas de fomento en la construcción. Adicional, obviamente la construcción exige cada día mayor industrialización. Es decir, en la medida en que la economía nuestra ha avanzado, en la medida en que los dineros se hacen más costosos y el acceso al capital es más costoso, la exigencia de velocidad constructiva, de velocidad en los procesos, es mucho más alta. Y eso es un ciclo que nuestra industria ha ido viviendo, industrialización. Colombia se volvió una economía interesante, el mundo un poco al revés. América Latina se vuelve el centro de orientación del mundo, Europa muy enredada, Estados Unidos hasta ahora viendo, digamos, oportunidades de salida. Entonces América Latina se volvió bastante relevante. Y dentro de América Latina, Colombia es una de las economías, tal vez la tercera o cuarta, más importante de América Latina porque se combinan dos elementos. Uno, es una economía grande en términos de población. Chile es muy próspero, Chile es muy buena, pero Chile es pequeño. Colombia es una economía grande en términos de habitantes, es una economía estable en el tiempo, políticamente estable, y eso nos da una posición muy atractiva dentro del contexto mundial. Y cada día ustedes lo están viviendo, más consorcios españoles, coreanos, chinos, españoles, brasileños, están presentes en nuestro territorio, invirtiendo, construyendo, licitando. Entonces, Colombia indudablemente se volvió interesante para el mundo, por lo que les decía en términos de economía estable. Y obviamente, por fortuna, en los últimos años hemos sido protagonistas de una historia de altas expectativas de inversión en infraestructura. Un proceso de inversión importante que se inició en el gobierno anterior, un poco en afanes por los tratados de libre comercio que se estaban firmando, y que se tomaron unas decisiones relevantes en términos de infraestructura. Todos los proyectos de vías para la competitividad, el túnel de la línea, los grandes proyectos de inversión en términos de proyectos energéticos se hicieron relevantes y viables y desarrollados en el país. Y hoy, digamos que en el gobierno del presidente Santos estamos también viendo cómo cada día salen noticias de los niveles de inversión en infraestructura que se están desarrollando, porque indudablemente es una necesidad imperiosa que tenemos y salimos muy mal calificados en los índices de competitividad global justamente porque nuestra infraestructura aún es muy precaria, digamos. Pero eso para nosotros son grandes oportunidades. Entonces, bajo ese contexto, un poco de ese cambio de la industria de la construcción y de ese entorno, digamos, de oportunidades en términos de infraestructura, es que he querido plantear este espacio de conversación como que eso genera un desarrollo a la vez de la industria del concreto. Y he querido compartir un poco esa visión de industria, desde la óptica obviamente de Argos, como desde 5 elementos. Uno, desde elementos del mercado, que estamos viendo en el mercado como dinamizadores de esa industrialización. Obviamente lo que nos genera y las oportunidades que tenemos dentro del desarrollo de la categoría del concreto. Obviamente las exigencias que eso nos sigue llevando desde el punto de vista de industrialización, los niveles técnicos, una orientación desde niveles técnicos y obviamente los que espero rematar como desde nuestra óptica del portafolio de productos. Una apuesta de Argos, una apuesta desde la visión de industria. No podría decir que esto tiene sentido si no está enmarcado en un concepto de innovación, pero innovación no desde el concepto y contexto de pensar en nuevos productos, en nuevos desarrollos, en cosas sofisticadísimas, súper innovadoras, pero que se venden poco. Es un concepto de innovación desde el modelo del negocio,
desde el modelo de las oportunidades, desde el día a día de nuestras operaciones, desde el transporte, desde la orientación que vemos los modelos de negocio. O sea, es una visión de innovación integral. Voy a ir detallando cada uno de los elementos. Arranco con el de mercado. El mercado, un poco lo advertía, pero es, digamos, maravilloso para nosotros poder ver estas gráficas de crecimiento del PIB total. En términos, esa gráfica está desde el 2007 y proyectada hasta el año 2017. Vemos tranquilidad, crecimiento constante. Quisiéramos que fueran un poco más altos, pero venimos en los últimos años creciendo en tasas promedio del 4,5%. Y eso es positivo para nosotros. Digamos que nos falta, y para desatrasar lo que nos hemos atrasado en los últimos años, deberíamos crecer un poco más, al 7%. Pero por lo menos estamos creciendo y constante, no con saltos y brincos, sino que se ve hacia adelante tranquilidad. Pero si miramos el PIB de construcción, comparen las pendientes en la misma franja. Cada vez el PIB de la construcción es más relevante dentro del PIB del país. Eso fortalece los argumentos que decía anteriormente, que la construcción es una industria altamente impactante en la economía nuestra y obviamente generador de empleo. Pero como ven, sigue siendo un crecimiento interesante y optimista. Y las buenas noticias no terminan ahí. Obviamente, en términos de infraestructura se nos dieron unas noticias muy positivas, están un poco rezagadas en velocidad, se están tal vez desfasando un año, pero siguen siendo muy positivas y es un objetivo estratégico. Colombia, en términos históricos, ha invertido del orden del 1 o 1,5% del peso del PIB en infraestructura. Y ha habido una decisión estratégica del gobierno de duplicar ese nivel de inversión, es decir, pasar del 1,5% al 3% del PIB como para inversión en infraestructura. Obviamente no todo el dinero está y de ahí surge que el 60% de esa financiación se va a hacer vía asociaciones público-privadas, concesiones, y el otro 40% sigue siendo plata del gobierno nacional en términos de inversión hacia mantenimiento de la infraestructura como tal. Pero eso nos pone pues en una condición de una expectativa de crecimiento del PIB y del crecimiento de nuestro negocio en términos de industria de la construcción positiva. O sea, vemos tranquilidad hacia adelante. Con unos retos, específicamente desde el punto de vista del marco regulatorio, que tenemos ciertas debilidades. Y tal vez arranco por ellas. Obviamente avanzamos con la ley de APPs. Se tiene una ley de APPs moderna, actualizada, vigente, con muchas posibilidades de inversión privada para hacer obras de desarrollo del país. Pero todavía tenemos muchos problemas desde el punto de vista de los predios. Tenemos dificultades en la expropiación y puede haber un proyecto de interés nacional, pero pasa por la finca de una persona X y los procesos de expropiación tardan demasiado y por lo tanto el bien, digamos, común se empieza a ver truncado por el interés particular. Eso empieza ya a hacer unas modificaciones en el gobierno y dentro de la política nacional, pero todavía pues tenemos dificultades en el tema de los predios. Otra dificultad que nos duele es el tema de licencias ambientales. Aún los trámites ambientales, a pesar de la creación de la agencia, siguen siendo lentos, siguen siendo demorados, y en una encuesta a los contratistas que se les hace, a través creo que es de la ANI, le preguntan un poco, no sé, o tal vez es de la CCI, cuáles son sus mayores dificultades que está enfrentando en la construcción, y surge siempre el tema de negociación de predios, el tema de licencias ambientales y en un tercer punto las consultas previas a comunidades indígenas y negritudes. Eso hace un poco complejo el desarrollo de la infraestructura, pero por lo menos está en la agenda del gobierno nacional y está claro que son los puntos a tocar y que le duelen al constructor de infraestructura. Aquí vemos, como les decía, la perspectiva un poco de lo que esperamos, ese gran salto de inversión de infraestructura que se estaba proyectando que fuera en el año 2014. Es probable que los desembolsos empiecen a dar, pero por los plazos que están haciéndose las adjudicaciones de los pliegos y licitaciones, creemos que esto se nos va a desfasar fácilmente 6 meses, un año. O sea, no lo vamos a ver necesariamente en el 2014 a principios, sino más bien a finales. Se puede estar rezagando, pero el salto se va a dar y este salto principalmente está fundamentado en esa duplicación
casi de la inversión del PIB en infraestructura que el gobierno define. Entonces, desde el punto de vista del mercado, hay oportunidades para la categoría, hay un crecimiento y hay optimismo. Desde el punto de vista del desarrollo de la categoría, ya entrando específicamente en nuestro negocio, Colombia sigue siendo, esta gráfica es una gráfica que para nosotros es de alto valor, es una gráfica que hace una correlación entre el PIB de distintos países en términos de dólares y el consumo de cemento per cápita. Este es un indicador clave para nosotros. El consumo per cápita es las toneladas de cemento que se consumen en el país dividido pues la población. Colombia está en este punto. Colombia está, digamos que desde el punto de vista de PIB per cápita y desde el punto de vista de consumo cementante, estamos aquí cerca de los 230 kilos de cemento más o menos, como lo ven ustedes por acá. Pero ha sido constante en el tiempo, no hemos podido crecer y economías de tamaños similares a las nuestras, miren Panamá, en términos de PIB per cápita, me refiero, no economía total, sino PIB per cápita, miren que tiene casi 330 kilos por habitante. Ahí no están cifras del canal todavía, de la ampliación del canal. O sea, es un país con un per cápita similar al nuestro que logra jalonar mucho más la demanda de consumo de cemento. Para nosotros, gran jalonador de este per cápita indudablemente está asociado a la industrialización de la construcción, por un lado, y dos, al desarrollo de la infraestructura del país. En la medida, mejor dicho, entendemos desde la industria que el gran jalonador del consumo, en el caso de nuestra categoría, del cemento y del concreto, está dado por la inversión en infraestructura. O sea que aquí tenemos grandes retos, porque desde el punto de vista del per cápita, en términos de cemento, no hemos logrado avanzar lo suficiente. En el año 2007 aproximadamente, el mercado de Colombia podía ser del orden de unos 3 millones de metros cúbicos, 3 millones y medio, en términos de industria del concreto. 8 años después, o sea, hoy, en el 2013, hemos visto cómo ese consumo de concreto se ha duplicado. Es decir, la industrialización a la cual me refería anteriormente, que la construcción ha venido viviendo, ha generado que la industria del concreto también crezca. En 8 años nos duplicamos. Sin embargo, hay un indicador que también es de la industria que se llama la penetración del concreto. Eso se mide básicamente es las toneladas de cemento que se venden en la industria del concreto frente al total de toneladas de la categoría. Nosotros en el año 2007 estábamos cercanos al 18% y esperamos cerrar este año por los lados del 23%. Indudablemente esto es extraordinario, crece el mercado y logramos penetrar un poco más la categoría. Sin embargo, miren las cifras inferiores. Estados Unidos tiene una penetración de la categoría del 70%. Allá uno va a buscar un bulto de cemento y tiene que caminar muchas millas para encontrarlo. O sea, es una industria bastante formal, es un país muy industrializado con estas penetraciones del concreto. España, 44%, Alemania 51%, casi que en general Europa está por los lados del 50%. Pero no solamente esas economías, Chile, un caso latinoamericano, no puse Panamá, pero están muy cerca del 50%. Es decir, es posible y aún nos falta agenda de trabajo en la industrialización. En la medida en que el país está creciendo, en la medida en que la industria de la construcción avanza, a la medida que la inversión en infraestructura es mayor, obviamente el mercado o la categoría del concreto crece y la penetración del concreto deberá crecer también. Esos son indicadores, digamos, de nuestra categoría del concreto y los retos que aún tenemos. Si ustedes me preguntan tendencias, creo que muy rápidamente estaremos en niveles del 35% de penetración del concreto y me refiero a un par de años más, o sea, no estoy yendo muy lejos. Estamos hablando de tal vez 2017, 2015, más o menos, podríamos estar por esos órdenes de magnitud. Un salto, una tendencia bastante interesante, pero aún nos falta camino. Ahora, desde el punto de vista de industrialización, otros elementos que nosotros hemos visto es que indudablemente, como les decía, si el país está creciendo a los niveles que está creciendo, si la inversión de infraestructura, la inversión en obra pública, la inversión en vivienda está dándose a los niveles que se están dando, no nos queda otro camino
que aumentar nuestra velocidad constructiva. Un caso concreto y claro de esto fueron las 100.000 viviendas gratis del gobierno. Cuando salieron esas 100.000 viviendas o el anuncio de las 100.000 viviendas gratis al gobierno, rápidamente la industria del cemento pasó a Palacio. Y en el Palacio el ministro nos dijo, necesito su respaldo. Y ustedes lo vieron que en medios de comunicación salió un convenio que el gobierno lograba hacer con la industria cementera para lograr desarrollar esas 100.000 viviendas. Y todos pensamos que esas 100.000 viviendas iban a ser con bultos de cemento repartidos a lo largo y ancho del territorio donde se estaban haciendo esas 100.000 viviendas. Cuando nos pusimos a estudiar cada uno de esos proyectos, el tiempo de ejecución era tan corto y las exigencias de velocidad tan rápidas y los sistemas constructivos que se estaban planteando que tuvimos que replantear la orientación de esos negocios. Y casi que la totalidad de esos proyectos hoy están siendo construidos con plantas de concreto en esos lugares, plantas de concreto puestas por la industria. Es decir, ustedes como constructores, ustedes que están en el sector de la industria, cada vez se dan cuenta que enredarse con mezcla en obra, con perseguir los agregados, traer fuentes, organizar la calidad, mientras que en el banco las tasas de interés o las fiducias cuestan tanto, es mucho mejor concentrarse en su función fundamental y delegar en los especialistas los temas de especialidad. Entonces la velocidad constructiva está siendo jalonada por ese proceso de industrialización que el país está dando. Obviamente también cada vez los sistemas de construcción son más industrializados, las viviendas en muros de concreto cada vez son más claras, cada vez es más común ver torres grúas en las edificaciones y no pues pequeñas plumas para subir los materiales. El bombeo del concreto es mucho más común cada vez en nuestro negocio. O ir aumentando las resistencias, como lo voy a presentar un poco más adelante, pero como lo han compartido en las ponencias anteriores, o empezar a hablar de investigación y desarrollo en los términos que se ha compartido. Eso es prueba clara de un proceso de industrialización. Eso esperamos que nos siga llevando por una senda como la que hoy en día tenemos de aumento de la resistencia promedio. La resistencia promedio que se vendía en Colombia estaba más o menos hace 4 años del orden de los 3.700 PSI. Eso, Ramón, con la fórmula del 7, 3.700 no se divide por 7. Eso es más o menos como 24 megapascales. Y hoy estamos cercanos de los 3.600, más o menos estamos cercanos a los 4.000 PSI. Hemos aumentado nuestra resistencia promedio, lo cual está muy bien. Pero en el mundo, la resistencia mínima en muchos proyectos en Europa y en Estados Unidos es 4.000. O sea, nosotros estamos llegando en la media a lo que muchos países están en la mínima. Entonces, aquí todavía nos quedan retos importantes de seguir avanzando en resistencia promedio. Y ya hice referencia a los casos de penetración del concreto. A propósito, la anterior fotografía era el proyecto de Porce 3 en Antioquia, como una prueba de lo que ha sido el desarrollo de infraestructura en el país, sus casas de máquinas también. Entonces, Colombia tiene otro elemento desde el punto de vista de industrialización que es muy fuerte frente a América Latina. Colombia es un país de ciudades. Es común, si uno se va hacia el sur del país, del continente, Chile, básicamente es Santiago, Buenos Aires en Argentina, pues ni decir Uruguay en el caso con Montevideo. Es decir, en general en América Latina los países son de una ciudad capital. Colombia tiene la ventaja de que históricamente decíamos que pues eran 5 o 6 ciudades las que llevaban pues como el gran porcentaje del desarrollo del PIB. Hoy empiezan a figurar ya no pues Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cali, como en la lista de primeras, sino que empiezan a aparecer ciudades como Bucaramanga, Montería, Sincelejo, Ibagué, en fin, una cantidad de ciudades que eran pequeñas y ya están con desarrollos de centros comerciales, almacenes de grandes superficies, cadenas importantes están llegando a abrir supermercados y tiendas en esas ciudades. Entonces, eso está jalonando también nuestra industrialización en esas ciudades. Cada vez la construcción y los constructores formales están buscando migrar hacia esas
llamadas pequeñas ciudades nuestras. Entonces Colombia tiene una fortuna y que le ayuda mucho a ese concepto de industrialización es que somos un país de ciudades. E indudablemente la infraestructura es un jalonador de la demanda. Y eso nos hizo replantear a nosotros hace aproximadamente 3 años o 4 nuestro modelo de negocio. Estábamos desde el concreto centrados en las ciudades principales. Nuestras plantas de concreto estaban solamente en 4 o 5, bueno, un poco más, 7 ciudades principales, pero eran ciudades capitales. Como dice un compañero, en el Parque La 93 y en el Parque Lleras. Ahí estaban las plantas de concreto. Hoy, con el desarrollo de la infraestructura, nosotros, en el caso de Argos, tenemos el 50% de nuestras plantas en ciudades y el otro 50% de nuestras plantas están en proyectos de infraestructura. Y no en proyectos, no sé, aquí cerca al norte de Bogotá o en el oriente antioqueño. Están en el Putumayo, en el Chocó, en el macizo colombiano, es decir, regadas a lo largo y ancho del país. Eso ha generado que nosotros como categoría también tengamos que incrementar nuestra capacidad de industrialización en términos de plantas de concreto, modernizarlas, aumentarles capacidad, aumentar nuestra capacidad de flota de distribución, porque el mercado va creciendo. No en vano les decía que el mercado del concreto creció al 200% en cuestión de 5 o 6 años. Entonces ya es común ver que anteriormente era un lote con unos tarros oxidados y unos carros viejos saliendo de las plantas. Estas son plantas ya urbanas en nuestras ciudades, pero también colocando tarros de este estilo, con mixer, también nuevos, en distintos lugares. En este caso de arriba es la foto en una planta en una ciudad intermedia como Popayán, que no la mencioné, y esta es una foto representativa de un proyecto como en el Libertador, proyecto móvil en el Libertador. Entonces, esto es común para nosotros y tal vez más impactante es esta foto. Todos estos son plantas de concretos que tenemos hoy para atender los proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país. Es decir, el 50% de nuestras operaciones están regadas a lo largo y ancho del país. Entonces ya el concreto no es una categoría de ciudades, es una categoría nacional, con acceso a todos los niveles y en todos los casos de proyectos. Eso es industrialización para el país, industrialización de la categoría. Pero no podemos dejar la óptica del nivel técnico. Indudablemente, este es un componente fundamental de nuestro proceso. Y nivel técnico me refiero a la industria completa. La profesionalización de la mano de obra es clave en este negocio y en este modelo. En la medida en que la industria crezca, nuestro proceso de profesionales, desde el maestro de obra, los albañiles, los ingenieros residentes, los directores técnicos, los gerentes de compañías, tienen que estar avanzando en los procesos de formación y obviamente y evidentemente nosotros desde la industria del concreto. No podemos dar los saltos a los cuales creo que estamos llamados y vamos a darlos si nuestro nivel técnico no sigue avanzando. No porque sea malo, sino porque el reto es seguir avanzando. Obviamente nos exige hacer un mayor nivel de especialización de proveedores y contratistas, no toderos, zapatero a tus zapatos, subcontratar con especialistas de cada actividad de obra. Obviamente la globalización es un generador de eso. Nuestra economía es abierta, les hacía referencia a la cantidad de países que hoy en día estamos enfrentando negociaciones, bien sean aliados, socios de ustedes en concesiones, en proyectos de construcción o clientes nuestros actualmente. Hoy fácilmente el 10 o 15% de nuestras ventas y de nuestros negocios está siendo realizado con industrias o compañías desconocidas para nosotros. Son compañías muy importantes y reconocidas en el mundo, pero no eran de presencia colombiana, son globales. Y obviamente esto nos está exigiendo en tecnología de equipos y procesos de construcción. O sea, hay que estar en la vanguardia de equipamiento, de procesos, de tecnología. Cada vez estamos encontrándonos en ferias internacionales con más frecuencia. El recorrido por misiones como las que hace la CCI o las que hace Camacol cada vez son más fuertes, más concurridas y más frecuentes. Y eso está muy bien. Y eso tiene que seguir profundizándose. Y no quedarnos en los niveles directivos, bajarlo hasta los niveles operativos. Los programas del SENA en términos de formación o los incentivos que ustedes como empresarios puedan hacer en sus compañías para que avancen cada vez más. Nosotros en eso hemos sido rigurosos
juiciosos e invertimos y apostamos cantidades de recursos porque creemos en eso. Hoy casi que tenemos 900 conductores de mixer que han pasado por un programa de formación que lo hemos llamado el programa de los profesionales de entrega del concreto. Somos la compañía de concreto que más conductores y jefes de planta ha formado a través de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. La apuesta por el desarrollo y el nivel técnico es clave y eso nos saca adelante desde el punto de vista de competitividad y lo tenemos que tener claro en ese camino. Quiero llegar, como para englobar este remate de la visión un poco de la categoría, al portafolio de productos. Hace unos años, y ustedes han sido protagonistas de eso, estas cifras no son exactas, pero no están lejos de la realidad. El 90% del concreto que se vendía era concreto de 3.000 PSI o 4.000 PSI. Eso era el 90% de nuestra producción. Despache concreto normal de 3.000 y 4.000, normal o bombeo. Esa tendencia ha cambiado. Hoy en día, aproximadamente el 60% de nuestro portafolio de producto está compuesto por productos que tienen una orientación de desempeño. Cada vez es más común comprar, pues obviamente están los concretos convencionales por resistencias de 5.000 o con fibras o cosas de ese estilo, pero empezamos a encontrarnos muchos pavimentos, pisos industriales, y refiero a esto porque es que antes se hacían pavimentos, pero era con concreto de 3.000, no con concreto con unas condiciones de manejabilidad, asentamiento y diseño de agregado especial para pavimentos. Pisos industriales, concretos arquitectónicos, sistemas industrializados de vivienda, muros en concretos, o concretos TREMI, o concretos especificados por relación agua-cemento, o concretos de alta resistencia, o autocompactantes, o lanzados, o concretos con control de temperatura, y creo que me quedé corto en la lista. Pero esto es lo que hoy compone nuestro portafolio, y el 60% de eso son productos de desempeño. O sea, cómo pasamos rápidamente, en cuestión de una década, del concreto de 3.000 a una cantidad de aplicaciones. Y la historia no para aquí. Nuestra visión un poco hacia adelante es que sigue. Y yo creo que obviamente seguiremos vendiendo todos esos concretos que les hago referencia, pero empiezan a aparecer una categoría de productos que tienen un peso relevante y son productos por desempeño, pero de alto valor agregado. Y alto valor agregado es para sus procesos constructivos. Es decir, cómo la visión de nosotros como concreteros está compasada con las necesidades constructivas de ustedes. Como socios aliados, identificamos oportunidades para desarrollar concretos que resuelvan soluciones o les den solución a procesos constructivos más industrializados para ustedes. Eso es una orientación que vemos desde la industria del concreto, pero claramente es nuestra orientación desde el concepto de valor agregado hacia el mercado. Y aquí hay un filón fundamental. El segundo elemento que lo hemos venido tocando mucho en el día de hoy y lo tocamos en el foro anterior es la durabilidad. Es decir, el portafolio de productos amplio como lo hemos hablado claramente, pero con una orientación de durabilidad. 100 años, especificaciones de 50, 80 o como las que nos mostraba uno de nuestros colegas en la mañana con certificado de 230 años tal vez fue la certificación pues, que emitían. Cada vez esos elementos de durabilidad son más relevantes y empiezan a tomar más vigencia en nuestro mercado. Por primera vez hace unos años encontramos una especificación en un proyecto como la Ruta del Sol, donde nos pedían la especificación unos temas de vida útil de 100 años. La verdad, imprecisa la especificación, porque no decía a qué condiciones de exposición debía estar sometido o aguantar esos 100 años. Pero alabo es la aparición de ese concepto de vida útil en las estructuras y eso cada vez es más común. Entonces la durabilidad es un filón fundamental. No sé cuántos puertos estamos atendiendo hoy en el país y hemos atendido en los últimos 3 años donde las exigencias en permeabilidad, en cloruros, lo mostraba Esther, son más fuertes, son más precisas, son más incisivas. Falta seguramente pulir, pero esa es una orientación del portafolio. Y a propósito he dejado de tercera esta y la he resaltado en un color naranja, porque es que creo que realmente todo va a confluir ahí. Y es por donde arranqué esta mañana con la noticia, ahora en la conferencia con la noticia de la inclusión en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Porque es que la sostenibilidad es un compromiso y es una apuesta
del país. Si queremos seguir avanzando en industrialización, si queremos seguir avanzando en los retos que nos está poniendo pues, el mundo y que la economía nos está permitiendo alcanzar, la orientación a la sostenibilidad es fundamental. Y quiero hacer un poco quiero hacer referencia un poco hacia donde nosotros hemos empezado a avanzar desde la orientación del concreto en la sostenibilidad. Me disculpan que algunas diapositivas las pase rápido, pero quiero es más como esbozar los ejemplos. Voy a mostrar un poco. Antes de meterme en esta, voy a mostrar un poco ese portafolio de productos por desempeño que empezamos nosotros ya a esbozar. Porque no puede ser esa orientación de producto por desempeño única y exclusivamente la apuesta del producto, como se los decía. Tiene que ser una apuesta de una cadena de valor construida con ustedes. Y quiero hacer referencia tal vez a dos casos y me meto ya al concepto de sostenibilidad. Pavimentos de concreto. Juan hizo una muy buena presentación de lo que han sido y la competitividad de los pavimentos de concreto y no quiero volver sobre el punto, eso claramente lo tiene y lo vimos, pero lo que quiero compartir con ustedes es el gran aporte que esto le ha generado. Nosotros empezamos a trabajar en un concepto de generación de demanda primaria. Hasta hace más o menos 2005, la penetración de la categoría del concreto en los pavimentos era del 1%. El resto, el 99%, eran asfalto básicamente. Luego de las vías para la competitividad, un trabajo juicioso pues, con el gobierno nacional y con el INVIES en su momento, eso cambia y empiezan a pensar que el país le cuesta mucho en pagar mantenimientos año a año para rehacer lo que ya habían hecho y le apuestan las vías para la competitividad en concreto. Eso es una generación de demanda nueva, no existía, eso era asfalto. Y las desarrollamos y hoy en día las atendemos. Pero eso no fue simplemente que se escribieron en un papel y se dijo, se especifican en concreto, sino que fue un trabajo conjunto con la administración para poder estudiar los costos de mantenimiento, los costos de inversión y la apuesta que la inversión en términos de pavimento de concreto fuera igual que lo que costaba en asfalto. Y eso se logró. Y eso fue porque logramos encadenar una necesidad del país con una propuesta de valor desde el punto de vista técnico, desde la formación, desde el acompañamiento, desde los diseños y los modelos de evaluación de los pavimentos de concreto, como Juan pues, hoy mostró en sus evaluaciones financieras de BPN, de distintos proyectos. Y estos son realidades. Y lo más bonito de esto es que este caso específico es una vía en el Chocó, una zona del país abandonada. Y lo más impactante es que esto era una trocha. Ojalá haber puesto pues el antes y el después. Esta carretera hoy pavimentada completamente con las curvas señalizadas y sentir a la comunidad decir esto que nos sucedió es una maravilla, qué desarrollo, qué oportunidades las que nos está generando. Eso fue una cosa tal vez de lo más bonito de los proyectos que vivimos en Vías para la Competitividad. Pero ver concreto colocado en estas zonas donde muy difícilmente llegará mantenimientos futuros. Ojalá llegaran para mantenerlas mejor, pero que, como lo mostraba Juan en la carretera, la Unión de la Frontera, se demostró. La vía en concreto permanece en el tiempo sin mantenimientos, mientras que la vía en asfalto la han tenido que rehabilitar casi 3 veces. Altas resistencias. Es una apuesta y un empeño que tenemos nosotros. Hay que crecer las resistencias del país. El concreto de 3000 estuvo bien. Creo que hoy los concretos de 4000, de 5000, de 8000, de 10000 son posibles, los tenemos disponibles y ustedes saben diseñarlos y ven los grandes beneficios que se pueden obtener. Edificios, diseñamos un modelo con la compañía del doctor Segura para poder evaluar proyectos de 6 y 11 pisos, modelarlos en concretos de 3000 y 5, de distintas resistencias de 21, 28, 35, 42, en fin, distintas resistencias para ver su impacto desde el punto de las derivas, para mirar el impacto desde el punto de vista de los costos en concreto, de los costos en acero, y encontramos unas cosas maravillosas que desde el punto de vista de los ahorros en la estructura era ganador aumentar las resistencias, y eso sin decir los beneficios desde el punto de vista de espacios que se generan por menores áreas construidas. Y hoy esto empiezan a ser realidades. Son pequeños movimientos, proyectos, 1 o 2 o 3 por ciudad, pero realmente empezamos a ver un crecimiento de la infraestructura, de las resistencias promedio y una mayor aparición de proyectos de alta resistencia, lo cual es otro elemento claro de nuestro proceso de avance en la industrialización. Y sostenibilidad. Quiero compartirles en 2 minutos o 3 que me quedan
un ejercicio que hicimos en Argos para poder evaluar el desempeño de nuestros concretos desde una metodología de LCA o Life Cycle Assessment, como se ha llamado y se ha reconocido en el mundo. Es una apuesta por poder entender qué es lo que pasa con los concretos y por qué es tan cuestionada la industria del cemento y del concreto frente a las emisiones de CO2, pero cómo podemos compensar eso. Toda la historia arranca por el aumento en el calentamiento global. Aumentos en la temperatura empiezan a generar una presión importante y una orientación y preocupación de la industria a nivel mundial sobre qué hacer y cómo combatir el calentamiento global. Ahí se centra la discusión. Y empiezan a aparecer certificados o sellos o calificaciones como el LEED, orientados pues con distintos temas, pero que se quedan en vivienda, y otros sellos de beneficio ambiental para otro tipo de infraestructura, llámese pues autopistas o carreteras, en fin. Pero el concreto tiene una responsabilidad y claramente nosotros somos el 3% como industria pues mundial, el 3% de los responsables de la energía global y el 6% de las emisiones de calentamiento global, de emisión de CO2. Entonces obviamente es una preocupación de la industria. Nosotros hemos orientado, y casi que toda la industria pues lo orienta, a un trabajo claro sobre los cementantes, cómo usar materiales de residuos de otras industrias que sean materiales suplementarios alternativos, uso de cenizas, escorias y demás, para trabajar en reemplazo del cemento, disminuir la quema de clinker o de caliza para no generar tanta emisión. Pero también en la reducción de cemento, cómo disminuir las cuantías de cemento, cómo hacer más eficientes las mezclas, cómo usar aditivos de última generación para disminuir el consumo de agua y a la vez de cemento, cómo disminuir los residuos, que cada que despachamos concreto a las obras lo que regresa no sea basura y se reincorpora en el proceso. Hoy, en el caso nuestro, el 0.6% de lo que se vende regresa y lo estamos incorporando nuevamente a nuestro proceso de producción. Es decir, estamos casi cerca de tener 0% de generación de residuos. En promedio la industria mundial es del 2%. Y durabilidad. Durabilidad porque lo veíamos en la mañana. En la medida en que aumentemos las resistencias promedio, hay más durabilidad y el impacto en términos de desempeño de huella de carbono por PSI es mucho menor. Por eso la clave está en los concretos de alto desempeño, ahí incluyo los concretos de alta resistencia. El proyecto tenía como 4 o 5 objetivos y era pues, desarrollar la metodología de medición de la huella de carbono y de todas las variables del LCA que mide, cuantificar esos concretos que nosotros creíamos que eran sostenibles, que eran verdes, que tenían esa orientación de filosofía porque tenían altas adiciones, bajos consumos de agua, si estaban bien o estaban mal. Obviamente empezar a medir desde el punto de vista del rendimiento ambiental de esos productos, pero tal vez lo más importante es cómo empezar a comunicarle al mercado esos beneficios del producto, porque de esto se ha hablado mucho, se especula mucho y hay muchas metodologías, pero cómo transmitirlo al mercado para que lo entienda y lo valore. Y eso fue el proceso de esta investigación. Se mida todo el proceso, desde la extracción de materias primas, el proceso, la distribución obviamente, la venta, el uso, la disposición, es decir, desde todo el ciclo completo del proceso. En el caso nuestro, desde la extracción de materias primas, de cemento, hasta, en el caso de la investigación, lo dejamos hasta el despacho del concreto. No fuimos hasta el cliente, que me pareció muy interesante la visión pues, de esta mañana de incluir en el concreto completo como estructura. Hicimos pues todo el mapa del proceso, los proveedores, el cemento, cómo incide el cemento y el concreto y ya en sus fases de producción y control. Y estas son las 6 variables que mide el Life Cycle Assessment: el calentamiento global, la demanda de energía, el ozono generado, el smog, acidificación y eutroficación, son las variables que se miden. Realmente en el caso del concreto la concentración está aquí. Estas dos, demanda de energía y calentamiento global, son donde se concentra el impacto mayor. Esto es un poco la visión que vimos o que recibimos inicialmente. Claro, a medida que yo aumento la resistencia promedio, más CO2 genero, y nosotros con el interés de aumentar la resistencia promedio. Entonces quedábamos un poco como extrañados. La medida y la solución un poco va hacia la orientación de la gráfica que mostraba Esther en la mañana,
por PSI el impacto es mucho menor o casi que constante. Incluso estos concretos de 8000 en términos de CO2 por PSI es inferior a los concretos con certificación verde que emitimos en Estados Unidos. O sea que efectivamente los concretos por desempeño son la salida, porque eso genera ahorros en el refuerzo y en el contexto completo de la edificación genera menor calentamiento global. Y en energía de demanda, pues también a medida que aumentamos la cantidad de cementante, pues obviamente aumenta el calentamiento, la demanda de energía. Finalmente, un poco las conclusiones hacia donde empezamos a ver cuando miramos esto ya en términos de PSI, de calentamiento global, es que la clave no es la visión unitaria de la sostenibilidad del cemento o del concreto o el concreto por PSI. Es la integralidad de las partes, es decir, ¿por qué voy a usar una mayor resistencia? Eso en el contexto de la edificación que estoy construyendo, cómo aumenta la vida útil de la edificación y cómo a la vez disminuye el consumo de otros materiales en el caso del refuerzo que generan bastante CO2 también. Entonces, no solo las partes, sino el desempeño completo de la estructura relevante. Esta gráfica no la voy a mostrar, simplemente son las otras variables que medimos para poder empezar a armar nuestro indicador de reporte a clientes de lo que son las declaraciones ambientales de producto. Conclusiones finalmente del estudio es que efectivamente esta medición del Life Cycle Assessment permite detallar los impactos desde el punto de vista del ciclo de vida del producto. O sea, lo comprobamos, nos funciona en nuestra metodología, mejoran los impactos de cemento, pues al mejorar los impactos del cemento, pues mejoran en el concreto. Es decir, si cemento genera menos CO2, obviamente el concreto va a tener menos CO2, porque el 90% del CO2 del concreto depende del cemento. Nos permite centrar las acciones en donde nos debemos enfocar. No hay que centrarse en el smog o en la acidificación. En el caso del concreto, tenemos que centrarnos en dos variables, que es demanda de energía y global warming. Y en esas dos, casi que en el cementante, cómo se optimiza. Proporciona también la capacidad de ver diferentes tipos de impacto, como lo veía en los 6 impactos, y nos empieza a permitir a construir una herramienta que optimice nuestros diseños y comunicar los impactos que tiene el producto en términos de sostenibilidad. Entonces, esta es una apuesta que nosotros empezamos a hacer desde el punto de vista de sostenibilidad. Quería compartir pues con ustedes un poco esa visión de lo que hemos visto desde nuestro proceso y esta experiencia de industrialización del concreto a través de la industrialización de la categoría de la construcción. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estaremos atentos. Gracias.